Hola, recibe un saludo muy especial en este día donde compartimos la palabra del Señor y un pequeño mensaje para vivirla mejor en nuestra vida. Te invito para que allí en los comentarios dejes tus intenciones para orar por ti y por tus necesidades. Tomamos el Evangelio de hoy según San Juan, capítulo 20, versículos del 1 al 9. El primer día de la semana fue María Magdalena, de madrugada al sepulcro cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra estaba retirada del sepulcro. Echó a correr y llegó donde Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús quería. Y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y se encaminaron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió por delante más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro. Al asomarse, vio los lienzos en el suelo, pero no entró. Detrás llegó también Simón Pedro. Entró en el sepulcro y vio los lienzos en el suelo, pero el sudario que había cubierto su cabeza no estaba junto a los lienzos, sino plegado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado, el primero, al sepulcro, vio y creyó, pues hasta entonces no habían comprendido que, según la Escritura, Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, felices Pascuas de Resurrección. Hoy nosotros como iglesia debemos sentir la alegría, el gozo. Debemos sentir la gran emoción de un Dios que no se ha quedado en el sepulcro, de un Dios que no es como los seres humanos, que nace, que luego muere y hasta ahí su historia terrena. Es un Dios que después de morir resucita del sepulcro, surge nuevamente del sepulcro, resucita y junto a Él nos resucita y quiere resucitarnos a todos nosotros, la humanidad. Esa es la gran alegría de nosotros como cristianos. Nosotros debemos aprender hoy en nuestra vida, mis hermanos, con ese acontecimiento de la resurrección, que la muerte no tiene la última palabra. Razón tiene San Pablo cuando dice: ¿dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? La muerte para nosotros, mis hermanos, es un paso. De frente a la muerte, humanamente podemos tener muchas cosas, tener tristezas, tener emociones donde estamos de pronto un poquito desanimados, donde nos hace falta la persona que ha partido, y esto es muy normal. Pero no podemos desesperar pensando que con esta muerte llegamos al fin. La muerte es un paso para luego tener una vida plena en el Señor. Repito, humanamente podemos sentir tantas cosas, pero la fe y la esperanza tienen que animarnos a reconocer que es ese paso para estar con aquel que nos ama tanto. Mis hermanos, cuando uno ama de verdad a una persona, uno no quiere que esa persona se vaya de su lado. Y así se encuentre lejos de nosotros, buscamos siempre la manera de estar juntos. Siempre. ¿Acaso esa no es la experiencia de muchos de nosotros? Que cuando tenemos unas pequeñas vacaciones, unas vacaciones que nos permitan ir a la casa, inmediatamente vamos. Me refiero a la casa donde se encuentran las personas que queremos, que amamos, donde los hermanos, donde los hijos, donde los padres.
donde los amigos. Sacamos cualquier excusa para estar con esa persona y si no podemos estar cerca, siempre la tenemos en el corazón y si ha partido a la eternidad, siempre queda su recuerdo en nosotros. Dios, que nos ama tanto, quiere que nosotros estemos con Él para siempre. Y esto lo llamamos nosotros la eternidad, la vida eterna. Jesús con su resurrección nos muestra que sí hay vida después de la muerte. Muchas personas dicen, cuando nosotros profesamos este artículo de fe, muchas personas dicen, pero ¿y usted qué le asegura que haya vida después de la muerte? ¿Quién ha vuelto después de la muerte? Somos ignorantes atrevidos, porque tenemos a alguien que ha regresado, alguien que no ha regresado, que ha resucitado, que nos ha mostrado que de verdad hay vida después de la muerte, Jesucristo el Señor. Y esto no es un invento, tenemos muchas cosas en el Evangelio que nos muestran que esto no es un invento de nosotros como cristianos. Solo quiero compartir dos con ustedes para continuar y terminar esta reflexión con un punto final. Si esto fuera un invento de nosotros como cristianos, en primer lugar, el Evangelio, los Evangelios, no nos mostrarían, y no se me vayan a ofender aquí, pero no nos mostrarían a unas mujeres como los primeros testigos de la resurrección. Recordemos que para los judíos, las mujeres no tenían un valor con su palabra, al igual que el hombre. Es más, cuando una mujer tomaba la vocería, aunque tuviera muchísimas cosas a favor y un discurso muy bien elaborado, no se tenía presente. Primer punto, ¿por qué entonces los evangelistas toman el testimonio de unas mujeres si esto no les va a dar fuerza, peso a lo que están diciendo? Si lo dijeran los evangelistas o los discípulos, uno dice, pues claro, son hombres, son personas que se inventaron eso. Es natural, o bueno, le daría más fuerza, según algunos estudiosos, pero que los evangelistas no les importe que sean despreciados por ese testimonio, siendo testimonio de mujeres, es una evidencia grande de que verdaderamente Jesucristo toca el corazón de sus discípulos a través de las mujeres y ellos creen. En segundo lugar, otra prueba de que nos muestra que es algo real es que los evangelistas concuerdan en decir que cuando Pedro y el discípulo amado, que algunos llaman Juan, llegan al sepulcro, cuando ellos dos llegan al sepulcro, ven, dice la palabra, el sudario, los lienzos en el suelo, es decir, todo lo que cubría el cuerpo, pero el sudario, lo que cubría la cabeza, el rostro, que era algo pues grande, estaba enrollado, el sudario lo ven plegado, es decir, doblado, lo ven bien puestecito, lo ven allí en el lugar aparte incluso de los lienzos que cubrían todo el cuerpo. Si afirmáramos lo que afirman algunos, de que este cuerpo los discípulos lo tomaron y se lo llevaron, lo escondieron para inventarse esto, ¿ustedes creerían, estando afuera, los guardias, ustedes creerían que, bueno, algunos dicen que los guardias, otros, la tradición no nos dice esto, pero creerían, mis hermanos, creeríamos que los discípulos, para que nadie los vieran, iban a tener tiempo de hacer todo esto tan meticulosamente? Lo harían inmediatamente. ¿Para qué quitarle los lienzos y el sudario? Se llevan el cuerpo así. Nos muestra que la resurrección del Señor es algo que ha sido organizado, querido por Dios, que de verdad es algo sobrenatural, no es algo nuestro, es decir, no es algo inventado, no es una mentira. Todo lo pensado por el Señor, toda su santa voluntad se manifiesta en estos signos. No solo en esto, pero hace parte.
Pero bueno, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Dejando a un lado esto, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Cristo ha resucitado, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos una tarea muy importante en nuestra vida y es ser testigos vivos de un Dios vivo. Hay una palabra del Papa Francisco hace algunos años que me ha llamado mucho la atención cuando dice: no podemos ser cristianos con cara de amargados, con cara de sepulcro. Seguramente lo hemos escuchado muchas veces, pero es verdad. Un cristiano que diga que cree en un Cristo resucitado y no lo manifieste con sus gestos, con sus palabras, no es un verdadero cristiano. Él mismo nos ha invitado, el Papa Francisco, a este año del jubileo con un lema muy importante a vivir esto. Nos dice: tenemos que ser peregrinos de esperanza. Es decir, ustedes y yo no podemos estar sentados siempre. No podemos esperar que el mundo pase, que la vida pase y uno ahí tranquilo, como que Dios me lleve, Dios me traiga. No, tenemos que ser peregrinos, tenemos que estar en camino. Y el apellido es y de esperanza, peregrinos de esperanza. ¿Cómo ser testigos entonces en este tiempo actual? Mis hermanos, podemos ser testigos en el mundo cuando comunicamos la alegría con una sonrisa. Cuando yo me doy cuenta que la otra persona también se equivoca como yo me equivoco. Cuando yo le doy una nueva oportunidad a esa esposa, a ese esposo, a esos hijos, a esos padres que se han equivocado, que han cometido errores, y les doy una nueva oportunidad porque Dios me da una nueva oportunidad a mí también. Cuando yo, aún conociendo la debilidad del otro, sus pecados, sus errores, abrazo todo esto con misericordia y seguimos caminando juntos. Cuando en mi trabajo, aún siendo en ocasiones pesado y difícil, tomo fuerzas para seguir, porque sé que me hace bien, porque sé que esto me ayuda a generar un sustento para mi familia, porque allí puedo ser también para los demás un signo de esperanza. Soy testigo de ese Dios resucitado cuando no veo todo como una desgracia. Ay, esta mañana amaneció soleada. Ay, no, me voy a quemar el rostro. Esta mañana amaneció lloviendo. Ay, qué pereza, así no puede salir uno. La mañana amaneció fresquita, como le decimos nosotros. Ay, qué pereza, no hay sol para uno calentarse. Todo lo vemos como una desgracia hay veces. Es una bendición, está lloviendo, tenemos agua, qué rico, podemos tener con qué sobrevivir. Tenemos sol, qué alegría, qué bendición. Dejar de ver el mundo como una desgracia y verlo como una oportunidad de vivir ese Dios que está con nosotros, de vivir en ese Dios que está con nosotros, de reflejar a ese Dios que está vivo, que es vivo con nosotros. Mis hermanos, que esta Pascua sea para nosotros no un recuerdo, una celebración verdadera de que Dios está en medio de nosotros, de que Dios está con nosotros, de que Dios es con nosotros vivo y que nosotros debemos comunicar a ese Dios vivo y no un Dios muerto. Recuerden, mis hermanos, que confiamos en Jesús, Jesús, Jesús. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo y felices Pascuas para todos.